¿Qué le gustaría más? André, ¿qué le gustaría más? ¿Estar en la virtualidad o regresar al colegio? Regresar al colegio. ¿Por qué? Regresar. Se aprende más y hay mejor interacción con los maestros. Ajá. ¿Qué otra cosa? Aparte de conocerse, pues no se conocen, va. Solo por la camarita. Y esto que no la aprenden algunos. Ustedes no se conocen. ¿Quién quiere conocer a Juan José? ¿Ah? Juan José, ¿a quién quieres conocer? Denis. No sé, a todos con los que hablo acá. A Me todos. parece que O nadie sea me que. quiere aquí. Y José Zapata, ¿a quién quiere conocer? A nadie. A nadie, dice Ecolocho. No, hombre. ¿Y usted quién quiere conocer a Ecolocho? No. No lo quieren conocer. Sí, verdad. Yo sí los quiero conocer a todos, porque igual, como dice la compañera, es bueno interactuar. A veces estar por aquí, pues no, solo nos dedicamos a lo que tenemos que hacer a la clase. Pero igual, ¿verdad? Hay buenas informaciones que probablemente ya vamos a retornar, ¿verdad? Ya muy pronto y pues ojalá sea lo mejor porque, como dice ahí su compañera Daniela, se aprende más. Y así despejamos un montón de dudas. De hecho, hay metodologías que favorecen, ¿verdad? Por ejemplo, yo les decía que es bien difícil para uno porque no puede apoyarlos en todo. Pero allá, por ejemplo, se llevan ejercicios para 2 o 3 horas, dependiendo, y se trata de que se saque el trabajo en ese tiempo. Y así se despeja la duda, se despeja todos aprenden todos en el mismo ritmo, se da retroalimentación, que es lo más importante, y sobre todo, pues se va afianzando el contenido y el conocimiento sobre el contenido, porque a veces no es lo mismo. Como les digo, usted ha tenido la fortuna de estar aquí a través de una plataforma y que todos pueden, pero hay otras instituciones que no. Esas tareas cada 8 días no favorecían. Hasta la vez creo que no favorece, ¿verdad? Porque no hay aprendizaje. Asignaturas que probablemente lo que se nos ha dicho que no en todas las asignaturas se va a ir, sino que va a haber prioridades. ¿Qué asignaturas son las que necesitan que el estudiante esté ahí? ¿Va? Por ejemplo, clases prácticas. Probablemente esta sea una de ellas que vayamos a ir, ¿verdad? Pero a clases que sean totalmente teóricas, pues no creo. Siempre se va a trabajar con un sistema híbrido. En unos momentos se va a trabajar, de hecho, pues sabemos bien que no se pueden ir todos. El CIE tiene 800 estudiantes, no todos podemos ir, ¿verdad? Entonces sí van a haber esos tiempos donde unos van a estar por la parte virtual y otros van a estar en la parte presencial. Y ojalá pueda ser rotativo, porque que vayan unos un tiempo y otros otro tiempo. Pero todo depende de la naturaleza de las asignaturas. Entonces los digo para que vayan preparando, pero les preguntaba que cuál era lo mejor. Y así se Profe, conocen más, platican más. Díganme. pero ya dieron fecha. Todavía no, pero probablemente a partir del segundo parcial. Eso es lo que nosotros deducimos, ¿verdad? No estamos, pero deducimos que a partir del segundo parcial puede ser. Recuerden que en su carrera solo tiene 2 parciales, ¿verdad? Cada semestre y cambian de asignatura en otro semestre. A otras son consecuencias y así. Por ver esa viabilidad, probablemente sí. Bueno, hoy vamos a tocar el otro tema. Una pregunta, dice Marta. Dígame, Marta. Marta, en el caso de que necesitemos retroceder. Vamos a ver aquí el mensaje que nos dio Marta. Dice, vamos a escribir, en el caso de que necesitamos retroceder algún tema, por si no nos olvidó un poquito. Bueno, podríamos, ¿verdad? Dependiendo a dónde lleguemos también.
dependiendo de dónde, hasta dónde lleguemos y qué es lo que podemos hacer, porque igual se puede hacer algún diagnóstico de los temas que se han visto para retomar. Eso podríamos hacer un tipo de diagnóstico para ver cómo andan la mayoría y así poder comenzar de algo nuevo. María. Una pregunta. Si llegaran a haber clases semipresenciales, ¿sería exactamente el mismo horario? O sea, por ejemplo, si un miércoles tocara 4 horas, ¿sería esa? ¿O lo minimizarían o lo harían, darían más horas? Recuérdese que hablamos de que van a haber prioridades en las clases, ¿verdad? Probablemente me imagino, no créanme, no pertenezco a eso yo más que un profesor ahí. No es el que organizo eso, pero me imagino que pueden haber algunos horarios especiales, ¿verdad? Donde, obviamente, el horario del colegio es hasta las 8 de la noche, pero no es que vamos a estar hasta las 8 de la noche, creo yo, no sé nada todavía. Pero probablemente van a haber horarios especiales, como les digo. Decían que para el otro semestre sí querían hacer eso, pero va a depender de cómo administran ahorita el regreso a clases. Recuerda que todo esto es una organización, no solamente es que el colegio decide, no, hay que preparar todo el espacio, todo el ambiente para retroceder, para retornar, ¿verdad? De hecho, como les dije, yo trabajo en otra institución y ya estoy trabajando desde el 15 de febrero, estoy dando clases, ¿verdad? Pero igual con las medidas de bioseguridad, con un horario especial, con cantidad de alumnos por secciones A y B, en todo ese caso. Entonces igual así probablemente así se trabaje en el otro, como le digo, son 800 estudiantes que no se pueden tener a todos ahí. Los maestros, el personal administrativo, todo lo que implica eso, no. Bueno. Y como les digo, sí puede haber en ciertas asignaturas, no es que en todas, ¿verdad? Si llevan 6 asignaturas, probablemente, ¿qué? Puede ser contabilidad, puede ser matemáticas, llevan matemáticas 2, puede ser inglés, ¿verdad? Pueden ser las clases. No creo que en orientación profesional vayan a tener que ir porque eso es teórico. En administración, probablemente no, probablemente sí. Todo depende. O las 4 clases del área, ¿verdad? Probablemente 3 días a la semana o 2 días. Ahorita se está trabajando así, ¿verdad? Yendo 3 días a la semana a las instituciones con horarios especiales. Bueno, pero ahí vamos a estar en comunicación para contarles eso. Les voy a compartir el material de ayer para que terminemos, ¿verdad? Hoy dijimos que íbamos a empezar a elaborar estados financieros, pero queremos terminar mejor el material y así ustedes trabajan de manera individual lo que nosotros vamos a trabajar. Ayer mencionábamos, bueno, partiendo de aquí, ¿verdad? Que el estado de situación financiera es un documento totalmente legal, es un documento formal de la empresa. Aquí dice que es el que expresa la situación financiera de una empresa a una fecha determinada. Ya sabemos la fecha determinada, al 31 de diciembre de cada año nosotros tenemos que elaborar esos estados financieros. Decíamos que los estados financieros tienen partes, ¿verdad? Esas partes estaban entre el encabezado, el cuerpo y las firmas. El encabezado, pues, donde lleva todo su nombre, el nombre de la empresa, el nombre que es un estado financiero, la fecha de presentación. En el cuerpo pues, iba a estar estructurado por toda la clasificación de las cuentas de balance, los activos, pasivos y patrimonio, con cada uno y su clasificación debidamente. También decíamos que estos estados financieros tienen que llevar firmas autorizadas, firmas que representen el documento que se elaboró y por quién se elaboró, en este caso el contador de la empresa, el gerente y el auditor. Decíamos que quien tiene que firmar es el gerente de la empresa o el dueño, el contador y por último el auditor, que es la persona que va a dar fe que esos documentos son totalmente objetivos, que son totalmente reales, que la información que está en ese documento es la que se ha desarrollado durante ese periodo contable.
También hablábamos que teníamos dos formas de presentación, una que era en forma de reporte y la otra que era en forma de cuenta. Que la de reporte era de manera vertical y que se colocaba todos los tres elementos hacia abajo en una sola página. Y el de forma de cuenta, pues que era aquel que se realizaba en dos páginas y que era de manera horizontal y que en una parte, en el lado izquierdo iba anotado totalmente los activos y en el lado derecho iban los pasivos y el patrimonio de la empresa. Enseñábamos un ejercicio, ¿verdad? Mencionábamos que en un ejercicio no se pueden colocar todas las cuentas, porque como depende al tipo de operaciones que la empresa realice, ¿verdad? Entonces, generalmente, pues no aparecen todas las cuentas o en algún caso, algunas empresas que las presente todas, pero siempre van a estar las cuentas, recuérdese que son de acuerdo a la actividad que la empresa desarrolle. Entonces, las cuentas se van creando a través de un catálogo y de un manual de cuentas y que cada uno, el catálogo pues se le asigna un número, ¿verdad? Un código y luego se le coloca el nombre de la cuenta. Posteriormente vamos a tener lo que son el nombre de la cuenta y después la descripción, lo que va a ir en el manual. Entonces tenemos tres, el código, el catálogo y luego el manual de cuentas que describe toda la situación de cada una de las cuentas, su tratamiento, cuando una cuenta aumenta, cuando disminuye, por qué la debemos utilizar. En este caso, pues utilizamos cuentas para efectos de enseñanza, cuentas que también son utilizadas en las empresas, probablemente con este nombre. Por ejemplo, puede ser que una empresa utilice, en vez de caja, utilice efectivo, ¿verdad? En vez de banco, la cuenta banco utilice otro tipo de depósitos en bancos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo eso se crea de acuerdo a la naturaleza y al tipo de operaciones que la empresa desarrolle. Entonces, demostramos aquí, ¿verdad? En todo este ejercicio, les decíamos que este ejercicio es una empresa, una sociedad anónima, por lo tanto, lo que vamos a encontrar es un capital social. Tenemos la idea de enseñarles cómo ubicar cuentas, tanto en el corriente como en el no corriente. Lo importante de aquí, como yo lo decía en las clases anteriores, es que usted se apodere del conocimiento, que usted aprenda el nombre de la cuenta, que conozca cuando se le está diciendo en una transacción, ¿verdad? Qué tipo o nosotros nos lleva al referente en qué tipo de cuenta lo vamos a utilizar. Ya aprendimos en la clasificación todas aquellas cuentas que eran de activo, todas aquellas cuentas que eran de pasivo y patrimonio y de acuerdo al corriente o no corriente. Entonces, este cuadrito obedece a todas esas cuentas que ya habíamos analizado. Les enseñábamos cómo elaborar uno, ¿verdad? Decíamos que el nombre de la empresa, este era una forma de reporte, el nombre de la empresa era lo primero que dice el encabezado, el documento que estamos haciendo, en este caso el balance general o se llama estado de situación financiera o balance general, la fecha en que se está elaborando al 31 de diciembre. Entonces, esa es la parte del encabezado. De ahí trabajábamos todos con que era el cuerpo, ¿verdad? Donde van todas las cuentas de acuerdo a su clasificación y la subclasificación de acuerdo a ese elemento o a ese grupo al cual pertenece. Entonces, primero empezamos con los activos. Les decía que vamos a hacer un balance con 3 columnas. Aquí lo teníamos, un balance con 3 columnas y que no hay un formato definido para hacerlo. Cuando estamos elaborando nosotros esto, lo que debemos de medir es que la parte donde van las cuentas sea más grande que donde van las cantidades de las cantidades lempiras. Y vamos a utilizar una sola vez el signo lempira y vamos a agrupar, ¿verdad? De acuerdo a cada grupo y subgrupo. Y luego, pues, íbamos a hacer las sumas de esa clasificación o subclasificación que tenemos ahí. Siempre tenemos que empezar en el orden. El orden siempre debe ser de acuerdo a cómo se les enseñó. Y en el caso de los activos corrientes, que es el primero que vamos a trabajar,
Quiere decir que todo esto que está en el activo corriente son transacciones o operaciones que se hacen dentro de un año o menores de un año. También aclaraba de que probablemente en los ejercicios nosotros coloquemos la palabra corto plazo o largo plazo, pero cuando estamos elaborando el estado de situación financiera no es necesario colocarlo, porque de ende ya sabemos que lo corriente es a corto plazo, que sí deben ir de acuerdo a la subclasificación, que probablemente no exista una subclasificación, pues tenemos que seguir con la otra que continúa. En este caso, pues tenemos las 4 de corriente, que es efectivo equivalente a efectivo, las cuentas por cobrar, el inventario y los pagos por anticipado. Entonces tenemos los 4 subgrupos del grupo corriente. Aquí encontramos caja y banco, pues colocamos las cantidades, luego usamos la segunda casilla para colocar esa subtotalización y cada columna obedece a una forma de trabajarlo. Les decía que los estados de situación financiera no deben llevar borrones, ni tachaduras, ni números montados, ¿verdad? Porque esto es un documento ya formal, por eso se trabaja en borradores, igual que en las empresas se trabaja en borradores, y posteriormente estamos en la obligación de hacerlo ya de manera correcta. ¿Por qué se hacen borradores? Porque pueden existir errores al momento de elaborarlo, entonces eso nos permite corregir, ¿verdad? Sabemos muy bien que todo esto se hace de manera digital en una empresa. Ya hay formatos y programas definidos para hacer esto en las empresas. Entonces, incluso hay programas desde el momento que usted está haciendo una partida y después se lo lleva como un hipervínculo, ¿verdad? Se lo lleva directamente a un estado de situación financiera. O sea que la programación o de un sistema informática me permite también hacer eso. De ahí, pues nosotros colocamos, como les decía, cada quien en su orden. De ahí revisamos las cuentas por cobrar, ¿verdad? Puede ser que en un ejercicio no aparezca la cuenta clientes, pero sí documentos por cobrar. Entonces, todo dependerá de lo que se escriba en el ejercicio. En este caso tenemos clientes, documentos por cobrar, deudores varios, y teníamos el subtotal y el total de ese grupo de cuentas por cobrar. El inventario, pues decíamos que solo existe uno cuando las empresas son dedicadas a la compra y venta de mercadería. Usamos la segunda casilla porque no tendría sentido escribir aquí y volver a escribir el total también aquí. Cuando son más de una cuenta, sí utilizamos la primera y ahí vamos en la estructura que se les presenta. Los pagos por anticipado, como ya sabíamos nosotros, todo lo que es pagado por anticipado para la empresa se constituye como un derecho y posteriormente se convierte en un activo, ¿verdad? Todo lo que es pagado por anticipado es un derecho y es un activo. Y decíamos que todo pago por anticipado primeramente es activo, pero que después se convierte en un gasto, ¿verdad? Hay otro estado financiero donde les vamos a enseñar cómo sacamos todos esos gastos, ¿verdad? Tenemos también, bueno, totalizamos, ¿verdad? Si ya no hay más cuentas, totalizamos, no utilizando la palabra total de activos corrientes, no, sino que donde finaliza la columna, la totalización de la segunda columna, entonces nosotros utilizamos la tercera para irle dándole forma a nuestro balance. Ya tenemos aquí que 2.177.000 pertenecían al activo corriente de esta empresa. Luego trabajamos con los no corrientes. Tenemos aquí los no corrientes y tenemos dentro de este ejercicio lo que es propiedad, planta y equipo. Tenemos todo lo que la empresa necesita para operar. El total que esta empresa tiene en propiedad son de 1.318.200 lempiras. También teníamos otros activos. Tenemos gastos de organización y depósitos en garantía con 50.000. Como pueden ver, el corriente es un poquito más largo que el no corriente. Probablemente aquí no hubieron cuentas que están dentro del otro grupo, ¿verdad? Las inversiones y valores,
los activos intangibles. Profe, que una no pregunta. aparecen aquí. Ajá. Sí, Y cuando colocamos los valores dígame. acá, por ejemplo, en terrenos, va, en no corrientes, propiedades, planta y en no corrientes, Ujú. si el ejercicio nos dice la empresa adquirió un edificio por tanto y tanto, y no vamos a colocar la empresa adquirió, sino simplemente lo agregamos en el lugar de terrenos. Sí, ya. Aquí. La empresa posee un edificio valorado en Ajá, tanto, dice. Entonces usted va a utilizar la cuenta ajá. edificio y va a colocar la cantidad que le dimos ahí. Pero también le podemos dar una cuenta que diga terrenos, ¿verdad? Ahí solamente estamos en esa transacción que dijo Lo usted, que solo estamos mencionando el edificio. Ujú. Es que lo que me refiero es que si ¿Sí? en ese documento formal ya se coloca la razón del valor o simplemente las clasificaciones. No, el valor también. Estos son los valores. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio. Por ejemplo, el ejercicio dice terreno, dice. Terreno valorado en 980,000. Que viene usted y lo clasifica dentro de propiedad, planta y equipo. Aquí está la cuenta y aquí está el valor. Si, por ejemplo, aquí le hubiésemos dado una cuenta de edificio, aquí, edificio valorado en 3 millones de lempiras, viene usted y lo coloca aquí en propiedad, planta y equipo también. ¿Sí? Edificio, 3 millones de lempiras. ¿A eso se refiere, Juan José? Creo que ya me quedó claro. A eso, sí, o sea, mire qué interesante su pregunta, porque también yo le puedo escribir ahí una transacción, terrenos para alquilarlo. Entonces usted no lo va a colocar dentro de propiedad y planta de equipo, porque según la clasificación que nosotros ya vimos para ese terreno que va a ser alquilado, va a ir dentro de propiedades de inversión. Entonces significa que aquí va a haber otro renglón en negrita que diga propiedades de inversión y vamos a tener terreno aquí. ¿Sí? Propiedades de inversión, terreno. Usted no va a escribir y terreno para alquilar, no, solamente va a escribir la palabra terreno. ¿Qué es lo que deben de hacer ustedes? Estudiarse las cuentas, en las cuentas ahí dicen. Y en la clasificación también lo dice, ¿verdad? En la clasificación del activo, pasivo y patrimonio, en este caso, en la clasificación del activo, dice propiedad de inversión, terrenos, edificios, dice que van a ser para rentarlos o para producir plusvalía, dice ahí, ¿verdad? Por eso la clasificación ya la vimos. ¿Sí? Entonces, aquí se supone que este terreno que tenemos aquí es para las operaciones de la empresa y por eso fue clasificado dentro de propiedad, planta y equipo. Siempre usted, lo interesante es que usted escriba aquí en la cuenta, el nombre de la cuenta. Más Pero adelante creo que hay unos ¿en qué ejercicios de esa forma. en qué casos escribiríamos terrenos y edificios en la otra sección, por decirlo así? Puede ser en eso que le digo, un terreno para venderlo o un terreno para alquilarlo. ¿Sí? En Entonces, esos casos ya está el fuera de ejercicio, propiedad, planta y equipo. exacto, si solo dice terreno, como está en el ejercicio aquí que tenemos de muestra, aquí solo dice terreno. Entonces supongo que es para... pero si aquí yo le hubiese colocado terrenos para alquilarlo, entonces no iría dentro de propiedad, planta y equipo, porque la clasificación me dice que si es para alquilarlo, tengo que colocarlo dentro de la subclasificación de propiedades de inversión. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender en qué parte del balance lo vamos a colocar. ¿Sí? Pero me dirán ustedes, pero al final va a dar el mismo dato. Sí, es cierto, va a dar el mismo dato, pero lo que hace la norma ahorita con este proceso de las NIF es regular ese tipo de actividades que se venían cometiendo anteriormente cuando se usaban principios o se hacía de manera antojadiza los balances, ¿verdad? Se incluía todo ahí. No, ahora se hace así. De hecho, si hay peritos en su casa que se graduaron hace tiempito, pregúntele, enséñele un balance de esto. No le va a decir, nosotros no utilizamos eso. Nosotros utilizamos, ¿cierto?, el activo
Pero aquí, en vez de corriente, se llamaba activo fijo, activo circulante se llamaba. Y en todo el circulante escribíamos todas estas cuentas que habían acá. ¿Sí? Ahora no, ahora con la norma se subclasifica, mire, efectivos, cuentas por cobrar. Antes no, todo era aquí, todo lo que era circulante lo escribíamos aquí. Después había otro que se llamaba fijo, y el fijo era este que se llama propiedad, planta y equipo. Entonces nosotros, bueno, en mi caso, que yo me gradué bajo esa estructura, yo tuve que volver a estudiar y actualizarme a esto del proceso de normas, ¿verdad? Porque como les conté cuando estudiábamos normas, cuando explicaba la parte de normas, es que era que había que volver a capacitarse en esto de la contabilidad, porque todo había cambiado, ¿verdad? Entonces aquí teníamos también otro elemento que eran los otros activos y estaban los gastos de organización. Entonces, ¿qué hacíamos? El total de los activos, sumamos el Profe, una pregunta. corriente y el no corriente. Sí. Dígame. ¿Por qué las normas van cambiando constantemente? Si no es que cambie mucho la economía, que digamos. El problema no es la forma de hacer contabilidad. Recuerde que se crearon con el fin de normalizar y de homogenizar, podríamos decir, la contabilidad a nivel mundial. Por eso es que hay reformas. Recuérdese que todo esto del IASB es una organización que está siempre trabajando en la reforma. Probablemente vayan a salir más ya no van a salir NIC, pero sí van a salir NIF, ¿verdad? Van a salir más NIF porque son adaptaciones a los nuevos sistemas contables. Es por eso que tiene que ser así. Entonces tenemos ahí que la suma del activo corriente y el no corriente me da el total de los activos. De ahí, pues, decía que cuando estamos elaborando estado financiero no debemos dejar renglones de por medio, ¿verdad? Entonces ahí nomás colocábamos el pasivo, nos íbamos al corriente y teníamos el primer grupo que eran cuentas por pagar. Todo aquello que es menor a un año lo coloco en cuentas por pagar. Está la parte de proveedores, de documentos por pagar, en ese caso del ejercicio, el impuesto sobre la renta por pagar y los acreedores varios que sumaban 953.260. Luego teníamos los valores cobrados por anticipado, que encontrábamos rentas cobradas por anticipado. Recuérdense también que esa parte ya la estudiamos. Todo lo cobrado por anticipado se convierte en una obligación por la empresa, por lo tanto es un pasivo. Aquí lo tenemos, mire, reflejado, que eran 12.000 lempiras. Como solo existe una cuenta, me traslado de un solo a la segunda columna. Teníamos, decíamos que no sumábamos el corriente y el no corriente porque el pasivo generalmente es bien corto. Si ustedes observan aquí, los no corrientes solo teníamos cuentas por pagar y solo teníamos una cuenta que era hipotecas por pagar. Sumábamos el corriente y el no corriente y nos daba el total de los pasivos de 1.565.260. Veníamos y trabajábamos con la parte del patrimonio, ¿verdad? Con la formulita para encontrar un patrimonio neto es igual activo menos el pasivo. Y eso nos daba 1.979.940. Pero hay que tener en cuenta que un patrimonio está compuesto por el capital, por las reservas y por los resultados. Entonces, en el ejercicio que estamos enseñando, solo teníamos utilidad del ejercicio, ¿sí? Pero teníamos un patrimonio de 1.979.940. ¿Qué hacíamos? Esta utilidad se la restábamos al patrimonio para encontrar el capital social. Es decir, patrimonio neto menos utilidad es igual a capital social. Entonces teníamos que el capital social de la empresa es de 1.600.000. Este capital, dependiendo de las actividades y de los movimientos que tengan las empresas, este capital va a ir cambiando, ¿verdad? Por eso es que se trabaja y se menciona todo el otro elemento que se llama hay un estado de cambio de patrimonio, ¿verdad? En este caso, pues aquí esto se modificaría
porque cada año no vamos a estar trabajando con esto, sino que vamos a tener diferentes tipos de patrimonio, porque de capital, perdón, porque el ejercicio o el periodo contable me puede decir que tenga utilidades o que tenga pérdidas. Obviamente, si se tienen pérdidas, el capital no sería este, sería menor, ¿verdad? ¿Cómo Pero se como acaba, tenemos una profesor, utilidad, disculpe, cómo se acaba el capital? el capital se le restan, al patrimonio neto se le restan las reservas y las utilidades, ¿verdad? Si en un ejercicio se le presenta a usted reservas y se le representa utilidades, usted viene al patrimonio, se lo resta y la diferencia es el capital o el capital social de la empresa, ¿verdad? Recuerde que está dentro, son los tres elementos que tiene el patrimonio: el capital, los resultados y las reservas. Entonces cada uno tiene una función. ¿Y si no hubiera capital social? O sea, Si no digo, hubiera, no, si no hubiera esto de restarle, por decirlo así, no hubiera utilidad. entonces el patrimonio sería el capital. Y el patrimonio que se saca de activo menos pasivo sería el capital. Si en un caso que no existiera estos 379,000, nuestro capital social sería 1.979.940, ¿verdad? Ese sería el capital. Pero como aquí teníamos uno de Como utilidad, más adelante, diga. Ajá. Hola. Hola, hola. como lo que hicimos la semana pasada. Exactamente, igualito, así. Aquí van a haber ejercicios que tengan eso, que tengan que elaborar ustedes. Una vez que ya tenemos el activo, el pasivo y el patrimonio, pues hacemos la suma del pasivo más el patrimonio. Y eso nos tiene que cuadrar o balancear con el activo. Miren, el activo es el referente para ver que nuestro balance esté cuadrado. ¿Se acuerda cuando hacíamos los efectos de ecuación, verdad? Que íbamos viendo que nuestro referente era el activo. Bueno, aquí también nuestro referente va a ser el activo. Y nosotros tenemos que igualarlo con el pasivo más el patrimonio. Por eso está la pequeña leyenda aquí, que les aclaraba ayer que no coloquen el signo más, sino que coloquen la palabra de pasivo más patrimonio. Y luego, pues, el final eran las firmas. Era la del gerente, el contador y el auditor. Gerente que es el representante de la empresa. Un gerente es el representante de la empresa según la estructura administrativa, ¿verdad? Y luego el contador, que es la persona que elabora, y por último el auditor, que da fe de esa información que está en ese documento. Entonces, como les digo, es el formato de balance en forma de reporte. Luego, este mismo lo pasé a forma de cuenta. La diferencia, como dice la teoría, en el forma de cuenta es que en el lado izquierdo colocamos todos los activos y en el lado derecho lo que es el pasivo y el patrimonio de la empresa. Miren, aquí tenemos en esta hoja, ¿verdad? Cuando lo hagan en su cuaderno, háganlo de manera que abarque las 2 páginas, ¿verdad? Cuando hagan este balance. Y si no, es como que agarremos el cuaderno y en esta hoja, en esta parte de acá, trajemos de manera horizontal, pero entonces los balances se quedan como bien pegaditos, quedan bien, no, tendrían que ser un buen rayado. Pero si lo hacen en las 2 páginas del cuaderno, ¿verdad? Colocando ahí por resorte el nombre de la empresa y luego diferenciando que en este lado vamos, en esta parte de esta hoja vamos a llamar el activo y en el otro vamos pasivo y patrimonio, y luego cuadrarlos abajo, pues esa es la forma que lo pueden presentar. En el caso del único no va a ser así. En el caso del único van a tener que utilizar la hoja de manera horizontal, porque el único ya es grande, entonces sí les cabe el balance. Entonces miren, observen el de cuenta. El de cuenta viene todos los activos aquí y terminan en esta hoja del lado izquierdo con 3.545.200. Y en el lado derecho colocamos el pasivo y el patrimonio. Y como ven, aquí termina, ¿verdad? Pero entonces lo que hacemos nosotros es hacerle una Z invertida
para balancear con el activo que nos quede en el mismo nivel. Les decía ayer que esta es la mejor forma de presentar un balance para efectos de entregarlo de manera legal, ¿verdad? A los dueños o a empresas que necesiten conocer nuestra información. Este es el adecuado. Siempre, bueno, ahorita que tenemos marzo, ¿verdad? Ya a finales de este mes o a principios de noviembre ya van a estar saliendo en el periódico los balances de los, generalmente quienes publican balances, no va a ser de UNSA, a nosotros no nos interesa cómo es el movimiento financiero de UNSA, que sí sería bonito saber cuántos millones trabaja, pero los que están obligados, según la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, a dar información son los bancos, las cooperativas y las financieras. Todos aquellos que manejen dinero ajeno, ¿verdad? Como cuentavientes, socios, etcétera, son los únicos que pueden presentar estados de situación financiera publicados. Es una obligatoriedad, publicados en el diario de mayor circulación del país. En hecho, en todos los periódicos a veces salen los, ¿verdad? Entonces va a ser una tarea que lo voy a dejar para que observen a partir del 1 de abril, pongamos ahí, o del 4, que ya están publicando los primeros estados financieros, ¿verdad? Que son varios, ellos presentan varios, presentan el balance general, presentan el estado de resultado, presentan balances comparativos, etcétera. ¿Para qué? Para que las personas que tenemos cuentas en los bancos, pues nos demos, valga la redundancia, nos demos cuenta de cómo está siendo manejado nuestros dineros. Entonces ahí van a tener esa tareita solamente para que observen, ¿verdad? Que nunca van a ser iguales tampoco, porque la contabilidad bancaria es diferente a la contabilidad comercial. La contabilidad bancaria es totalmente diferente. Ahí me lo van a contar el otro año que lleven contabilidad bancaria. Pero por lo menos vamos a observar la estructura en la que está elaborado un balance, ¿verdad? Entonces, esas son las dos formas de presentación, de reporte, todo vertical hacia abajo, sin dejar renglones, ¿verdad? Utilizando 3 casillas en este caso, y el de recuenta de forma horizontal, lado izquierdo los activos, lado derecho los pasivos y el patrimonio. Siempre llevan las firmas, como ven ahí, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, ya me han hecho varias, no sé si tienen algo otras para pasar al otro estado financieros que tenemos ahí, que son los mismos, pero a diferencia de unas cuentas. ¿Cree que podemos ver la manera, la otra manera en la que estábamos viendo de contabilizar? Es que es más que todo una duda de como de ordenar, algo así que tengo. ¿Cómo así? En la de arriba, en la otra en la de manera reporte, Ajá, en la de reporte. sí. Ajá, dígame. Mi duda es que, por ejemplo, se da cuenta, o sea, por ejemplo, uno tiene que sacar el capital social, ¿verdad? Cuando son SA, o sea, sociedad anónima, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, primero supongo yo que o sea, esto lo haríamos en el borrador, supongo que sacaríamos primero el patrimonio y luego hacer esos cálculos. Y luego ordenarlos para pasarlos de un solo, ¿no? Porque uno tendría que saber los espacios. Es que nada más lo pregunto por seguridad, porque me da como cosa eso de que hay de pasarlo a tinta y no poder borrar. Y me da como... Es que por eso no vamos a hacerlos en tinta ahorita no, el único es para eso, ¿verdad? Lo vamos a hacer cuando usted ya tenga, ¿cuál es el mecanismo que vamos a seguir? Primero lo vamos a elaborar en lápiz grafito, por si hay que borrar, por todo eso que usted mencionó. Segundo, ¿sí? Segundo, porque cuando ya los pasemos, segundo es que nosotros vamos vamos a tener la responsabilidad, yo como profesor y ustedes como alumnos, de que mostrar, ¿verdad? Ese estado financiero y lo corrigiendo. Por ejemplo, alguien va a proyectar uno, entonces vamos a proyectarlo y vamos a irlo revisando juntos si realmente está bueno antes de pasarlos al único, porque eso es lo que queremos en el borrador. Ver que realmente si alguien tuvo un problema, entonces que lo corrija ahí, ¿verdad? Porque una vez ya pasado en el único, lo que le va a tocar a usted es volverlo a hacer, ¿verdad? Volverlo a repetir, a elaborarlo hasta que lo haga perfectamente. Entonces, para evitar eso,
vamos primero a hacerlo en grafito, posteriormente vamos a revisarlos juntos, los 28 estudiantes y yo, y vamos a revisarlo y realmente estuvo bien elaborado. Si el balance está bien elaborado, pues está listo para ser pasado al único en lápiz tinta, solo de un color, ¿verdad? Dije, negro o azul, de color de su preferencia, pero nunca combinado, ni rojo, ¿va? Nada, nada, no. Un solo color de lápiz. Profe, una pregunta. Sí. ¿En las empresas estos documentos se entregan a mano o en digital o impresos? Bueno, mire, usted sabe que en las empresas se hacen en la computadora, lo que yo les decía. Pero primero se trabaja con borrador, o sea, se trabaja en la computadora, pero con un borrador. Me imagino que en las empresas siempre está el departamento de contabilidad y hay un contador general, pero también hay personas auxiliares, se les llama, de contabilidad. Los auxiliares probablemente elaboren, ¿verdad?, el estado de situación financiera, pero quien nos va a dar fe que está bueno y está bien hecho es el contador general. Una vez que ya el contador lo haya revisado y haya observado y verificado que la información es esa, va a dar el visto bueno de que se elabore ya de manera formal. Entonces, así me imagino yo que trabajan en las empresas. Esa debería ser la forma correcta. Bueno, aquí esto no es nada para una empresa. Esto no es nada, son pequeñas cuentas. Pero una empresa, imagínense una empresa que tenga un montón de cuentas, no van a terminar nunca de estarlo haciendo manualmente. Entonces, se hacen de manera... Bueno, de hecho, los sistemas contables o ya los paquetes contables están diseñados para todo eso. Para hacer los inventarios, para hacer las partidas, para hacer los balances, para hacer todo el tipo de información contable. Por eso se llaman sistemas contables. Y lo otro que también un sistema le puede ayudar a usted es que usted, como ya lo tiene diseñado, usted solamente, bueno, no traemos que diseñado es porque algún programador lo hizo, ¿verdad? Y ese programa que hizo diseñó ese paquete contable donde usted por lo menos va a hacer una partida y solo le va a colocar el número y automáticamente le va a tirar el nombre de la cuenta. Por decir algo, el catálogo dice 01 caja, entonces usted solo coloca 01 y pum, le tira la cuenta. Y dice una transacción normal. Se hizo un depósito bancario el día de ayer, 22, por 10 millones de lempiras. Entonces, ¿qué hace usted? Contablemente coloca 002, que sea banco, que sea la cuenta banco, 02. Ese es el código que se le asignaron. Viene usted y digita 02 banco contra 01 caja. Y ya usted, ya el sistema ya automáticamente va a saber que una cuenta es cargada y una cuenta es acreditada. Eso es lo que hacen los sistemas contables. Y todo sistema que se diseñe para un tipo de contabilidad. Sería bonito trabajar, ¿verdad? Un sistema, verlo cómo funciona. Pero sí me han explicado algunas personas que trabajan en esto, que eso es lo que hace. Se coloca el código de la cuenta y como todo obedece a un sistema, él automáticamente le asigna hacia dónde va para un debe o un haber. ¿Verdad? En este caso nosotros trabajaríamos si el 02 porque depositó 10 millones y va en el debe es porque fueron depositados y 01 porque fueron retirados de caja. Lo que haríamos nosotros manualmente. ¿Algo más? ¿Nadie más? Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. Ajá, Yo tengo una pregunta. Dígame su nombre. Sí, soy Ashley. Es que le quería preguntar algo respecto. Soy Ashley. Le quería preguntar algo respecto. Ajá. Que le quería preguntar algo luego respecto a la tarea. Es que le acabo de escuchar que usted dice que no podemos combinar los colores de los lápices. Ajá. ¿En cuál esa tarea? Regla de la ¿Pero que en cuál dejó de tarea? ecuación, sobre los cuadros y todo eso. Pero esto de aquí. No, de la tarea Sí, la anterior. última que acaba de dejar. No, Ajá. pero fue la tarea de ecuación de efectos. Y esa de ecuaciones de No, efecto. eso no tiene problema. Ok. No, El niña. profesor
Es en balances, en los balances. Sí, el profesor dice que no vamos a combinar colores y así cuando ya tengamos el único S grande para hacer las cuentas ahí ya Sí, no, eso pero no. solo de un solo color. Ah, ok, Sí. muchas gracias. No, pero nosotros sí pueden trabajar, no hay problema. Los otros son para efectos de trabajo, ¿verdad? Aquí es para estética, para que vayamos observando que imagínense un balance que lleve los activos en rojo. Bueno, ustedes que usan colores, el otro en morado, que la otra parte de la firma es en verde. No, estamos hablando de algo ya profesional, ¿verdad? Eso es lo que tratamos de decir. Bueno, Ok, tenemos gracias. otro, okay. Tenemos otro aquí, ¿verdad? Para terminar esta unidad, porque después lo que vamos a trabajar es parte práctica, probablemente el lunes, porque mañana, o ustedes van a empezar en su casa, pues mañana recuérdense que hay una actividad. No sé si les han dicho los otros profesores que tienen una actividad. Solo No, enviaron, mañana no hay clase. no hay clase. Ajá. Les dijeron, ¿verdad? Les han dicho en las otras clases que mañana no tenemos actividad porque vamos a una capacitación los docentes. Entonces, pero sí van a tener trabajo asignado. En el caso mío, pues van a empezar a trabajar con el primer balance que tengo aquí, con este. Y lo van a hacer primero en forma de reporte, ¿verdad? Este que está aquí, el de variedad de los amigos, lo van a hacer en forma de reporte. O sea, tienen que guiarse por este. Vaya, el de más. Tienen que guiarse por el de este de reporte que está aquí, ¿verdad? Para elaborar ese ejercicio. Después me van a hacer el de cuenta, pero posteriormente. Vamos a ir despacio. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de balances, siempre enfocados en que la estructura financiera de la empresa. Les decía ayer que tenemos cuentas complementarias de activos. ¿Por qué les llaman cuentas complementarias? Porque son esas cuentas que no van a estar permanentemente en el balance, pero que sí forman parte de una actividad, por ejemplo, exclusivamente para estos activos de propiedad, planta y equipo que sufren su depreciación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos las cuentas complementarias, estado de situación financiera con cuentas complementarias de activos. Este que estamos enseñando no lleva cuentas complementarias de activos, pero sí hay algunas cuentas, no en todas, ni en todos los grupos, específicamente en esos grupos que son los que vamos a trabajar cuentas complementarias de activos, en las cuentas de propiedad, planta y equipo y en la cuenta de clientes. Esas son las únicas dos cuentas que vamos a utilizar cuentas complementarias de activos. En este momento, yo solo les voy a enseñar o a mencionar, ¿verdad?, cuál es el uso que se le da en el balance. Pero más adelante, creo que es en la unidad 7 o 8, no, la 7 creo. En la unidad 7 vamos a trabajar algo que se llamen ajustes. En la 7 o en la 8, no, entonces estoy equivocado. Sería como en la 9. En la 9 es que se llaman, el tema se llama ajustes. En ese ajuste yo le voy a enseñar cómo, de dónde salen esas cantidades que vamos a utilizar en el balance. Aquí solo para efectos de ejemplo, ya les voy a dar las cantidades, pero posteriormente nosotros les vamos a enseñar cómo se calculan esas depreciaciones, por ejemplo, cómo se calculan estas estimaciones de cuentas incobrables. Ahorita no lo puedo enseñar porque eso es un capítulo más adelante. Recuerda que la contabilidad es todo un proceso. Tenemos aquí que los estados de situación financiera con cuentas complementarias de activo, dice, son aquellas que disminuyen o se restan del valor real de los activos ya le dice ahí, mire, de propiedad, planta y equipo. También de aquellas cuentas que generan ingresos que en su momento no pueden ser cobrados a su debido tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué grupo realmente vamos a trabajar? En propiedad, planta y equipos y en la cuenta clientes, porque es ahí donde les vamos a enseñar estas cuentas complementarias de activos. ¿Cuáles son esas cuentas complementarias de activos? Son estas cuentas que se llaman depreciación acumulada de edificio. Para ilustrar, los edificios tienen una vida útil comercial, ¿verdad? No es que ya ese tiempo no sirven. Los edificios tienen una vida útil de 40 años.
según el material que haya sido construido. Generalmente hoy en Honduras ya no existen edificios o propiedades de madera, sino que solo de lo que es cemento, ladrillo y cemento o concreto, como le queramos llamar. Pues ese edificio, según la ley para para calcular las depreciaciones, ese edificio tiene una vida útil de 40 años, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros vamos a ir acumulando, por eso se llama depreciación acumulada de edificios. Esa es la cuenta complementaria. Si ustedes observan y analizan en las cuentas que les enseñé de activo, pasivo y patrimonio, nunca les hablé de estas cuentas porque no tienen nada que ver, ¿verdad? Pero sí forman parte de ir restando un valor. Por ejemplo, tenemos la depreciación acumulada de mobiliario y equipo. Supongamos que hoy, 23 de marzo, compremos un escritorio valorado en 8,000 lempiras, por decir algo, ¿verdad? Nosotros vamos a cargar ese mobiliario a propiedad, planta y equipo con su valor original de 8,000 lempiras, ¿sí? Al momento, hoy es marzo, al momento del cierre del periodo contable, ese escritorio ya ha sido utilizado. ¿Por cuánto tiempo? ¿Sí? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 9 meses y 8 días, 7 días. 8, porque tienen 31. 9 meses y 8 días. Quiere decir que ese escritorio se ha depreciado, ¿verdad? En el tiempo de 9 meses, 8 días. Porque como esto yo lo tengo que hacer anualmente, de acuerdo al periodo contable, y tengo que calcular la depreciación de ese mobiliario, en este caso ese escritorio, desde el momento de la compra hasta el momento del cierre del periodo contable. Entonces, la ley me dice que debo de depreciarlo bajo ese tiempo. Hay formas de hacer una depreciación, como les dije, ahorita no se las voy a enseñar, solamente les voy a dar las cantidades. ¿Qué hacemos nosotros en el balance cuando estamos presentando esta información entonces? ¿Verdad? Decirles que según la ley, la vida útil de un mobiliario equipo es de 10 años. Igual la depreciación acumulada de un equipo de reparto. El equipo de reparto y el equipo de transporte tiene una vida útil, según la ley, de 5 años. Nosotros sabemos muy bien que aquí la empresa tiene vehículos que no tienen 5 años, tienen 10, 15, ¿verdad? Pero que el valor depreciable de ese activo es de 5 años exactamente. Después de 5 años, nosotros ya no podemos depreciar, ¿sí? Ya terminó la depreciación y lo que encontramos es un valor al final de los 5 años que lo conocemos como valor en libros. Y es ahí donde la empresa lo que puede hacer es encontrar un valor razonable. ¿Y qué es el valor razonable según la norma internacional de contabilidad o las NIF? Es que usted y yo tengamos un valor de ese activo. Si después de los 5 años yo quiero vender ese vehículo, ya le calculé toda la depreciación, probablemente yo pueda venderlo más caro de ese valor, igual a ese valor o menor de ese valor, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley. Pero mi tiempo de depreciación en caso de los equipos de reparto y el equipo de transporte es de 5 años. En el caso de los edificios, 40 años, su vida útil o depreciación. En el caso de la maquinaria, perdón, es de 10 años, así como el mobiliario. Eso. Y la última, que se llama estimación acumulada de cuentas incobrables, como lo dice aquí, dice también de aquellas cuentas que generan ingresos que en su momento no pueden ser cobrados a su debido tiempo. Entonces, por ejemplo, yo les decía que hoy las empresas, por seguridad legal, lo que hacen es que ahora casi respaldan una factura porque es obligación por parte del SAR que se debe extender una factura para efectos de control tributario. Entonces, lo que hace la empresa es que esa factura la respalda con una letra de cambio, ¿sí? O con un pagaré, que son documentos legales, que ya les mencioné que se llaman títulos valores. Entonces, esa empresa puede hacer uso de algo que se llama estimación acumulada de cuentas incobrables. Por ejemplo, hubo un cliente que
debía una X cantidad de dinero, pero que el cliente pagaba y después pasó un buen tiempo, creo que la ley dice que son 2 años que hay que tenerlo ahí como pendiente. Entonces, pasaron los 2 años y el cliente nunca regresó a pagar, ¿verdad? Entonces la empresa empieza a hacer acciones. O previo o antes tuvo que haber hecho acciones también, de ir a cobrarle a la casa, de saber dónde está, etcétera, dónde trabaja para poder recuperar los dineros. Pero llega un momento que se vuelven incobrables. Ya la empresa dice, pucha, ya hice todo esto y no lo pude recuperar, ¿verdad? Salvo que haya una letra de cambio, como le digo, como lo puede llevar a juicio y lo pueda en algún momento recuperar, porque ya cuando se llevan a juicio, pues ya las partes están involucradas en otro tipo de situaciones donde uno se tiene que comprometer a pagar obligadamente. Entonces dice el cliente, bueno, era una factura, no pude cobrarla. Entonces lo que hace es que la tira a una cuenta que se llama estimación acumulada de cuentas incobrables. Y según la ley es un porcentaje que se debe estimar y que se debe estar revisando ahí. Entonces, estas 2, 4, 6 cuentas se le consideran como cuentas complementarias de activo. Ya van a ver por qué. Entonces, tengo un ejercicio aquí de Comercial Maffer SDRL. Dice que le presenta los siguientes datos para elaborar el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2020. Y tenemos aquí el ejercicio. Tenemos caja con 1.150.800, bancos 425.600, el inventario de la mercadería 1.950.000, los documentos por pagar a largo plazo 320.500, los documentos por cobrar, en ese caso serían corto plazo, ¿verdad? Porque no dice, pero es corto, 95.000, clientes 345.800, los deudores varios con 38.400, el mobiliario y equipo de oficina con 240.400, el equipo de reparto 900.000, el equipo de transporte 540.000. Y aquí aparece una cuenta que es complementaria, miren, y es complementaria a la cuenta anterior. Dice depreciación acumulada de mobiliario, ¿sí? Ya calculada nos dio 24.040. Tenemos la depreciación acumulada de equipo de transporte. Recuerde lo que dice la teoría, ¿verdad? Que estas cuentas complementarias las vamos a utilizar en aquellas áreas de propiedad, planta y equipo y aquellas cuentas que nosotros no podamos cobrar que generen ingreso para la empresa. Entonces, tenemos aquí que la depreciación acumulada de mobiliario 24.040, la del equipo de transporte 54.000, da documentos por pagar a corto plazo 180.000, la reserva legal 25.000, los gastos de organización 30.000 lempiras, tenemos acreedores varios con 40.000, primas de seguro con 32.000, tenemos terrenos con 1.480.000, tenemos un préstamo bancario a largo plazo de 800.000 lempiras, tenemos rentas cobradas por anticipado de 18.000, perdón, tenemos un depósito en garantía de 15.000, tenemos la utilidad del ejercicio de 760.340, tenemos la depreciación acumulada de edificio, ¿sí? Tenemos una depreciación acumulada de edificio de 345.000. Tenemos proveedores con 482.800. Tenemos la estimación acumulada de cuentas incobrables de 34.580. Tenemos la depreciación acumulada de equipo de reparto de 90.000. Tenemos intereses pagados por anticipado de 60.000. Y tenemos un edificio valorado en 3.400.000 lempiras. Y tenemos una cuenta de impuestos por pagar de 43.260. Una vez que ya leímos el ejercicio, vamos a hacerlo de manera de reporte. Mire, siempre con la misma estructura. Nombre de la empresa, el encabezado, ¿verdad? Comercial Maffer SDRL, el documento que es balance general y la fecha al 31 de diciembre de 2020. Siempre la misma estructura. Mire, corrientes. Activos, siempre iniciamos con la misma estructura. Activo, corriente, equivalentes de efectivo. Hay dos, caja y banco, que nos da 575.600. Tenemos las cuentas por cobrar.
Entonces, aquí donde, miren, ya podemos observar que este balance con cuentas complementarias tiene 4 columnas. Ya no tiene 3, sino que tiene 4. ¿Por qué? Porque ahora voy a utilizar estas cuentas complementarias aquí. ¿Y en qué cuenta? Bueno, cliente es una cuenta de ingreso, ¿verdad? Entonces tengo que el valor de cliente es de 345,800 menos, aquí está un signo de menos estimación acumulada de cuentas incobrables, que la empresa determinó que no se pudo recuperar ese dinero, entonces hay que rebajarlo porque no lo podemos tener ahí pendiente. Y lo restamos. Y que la verdadera cuenta para el balance del 2020 será de 311,220. Mire, 345,800 menos 34,580 para un total de 311,220. Y continuamos, documentos por cobrar, deudores varios, para un total de para un total de cuentas por cobrar de 444,620. Esto que ve aquí usted, esto que ve aquí, es lo que hace, esto es lo que hace las cuentas complementarias de activos. ¿Mira? Eso es lo que hace, restar. Eso es la única diferencia de un balance hacia el otro. Aquel que no tiene cuenta complementaria de activo y este sí, ¿verdad? Porque nosotros, recordemos, como empresa tenemos que brindar los saldos reales de nuestras cuentas. Entonces, si ya pasó el tiempo que la estimación hay que restarla, entonces nosotros tenemos que encontrar el valor real de clientes a esta fecha. ¿Sí? Las otras cuentas, como le dije, se van a colocar. Inventario, continuamos con inventario, ¿verdad? Miren, la tercera casilla, porque ya le explicamos que la primera es para utilización de cuentas complementarias. De ahí vamos por pagos anticipados, tenemos los intereses pagados, las rentas pagadas por anticipado y tenemos las primas de seguro que nos dieron 140,000. Total del activo corriente, 3,110,220. Mire, fue la única cuenta que se afectó. Ahora vamos al no corriente. En el no corriente tenemos la propiedad, planta y equipo. Mire, tenemos terreno. Los terrenos no sufren depreciación. Hay que tener eso en cuenta. Los terrenos son los que ganan plusvalía, ¿verdad? Los terrenos son los únicos de propiedad, planta y equipo que no sufren depreciación. Pero el edificio sí sufre depreciación. Ya les dije que tiene una vida útil de 40 años, que hay que calcularle la depreciación anualmente. Entonces tenemos que aquí que el edificio costaba 3,400,000 lempiras menos la depreciación acumulada de edificio que corresponde al año 2020 de 345,000. Valor real del edificio para los balances del año 2020, 3,055,000. Lo mismo pasa con mobiliario y equipo. Le restamos la depreciación, que son 24,040 para 216,360. El equipo de reparto también lo mismo, 900,000 menos 90,000 lempiras de depreciación. Su valor real es de 810. El equipo de transporte, 540,000. Depreciación acumulada, 54,000. Para un total de propiedad, planta y equipo de 6,047,360. Esa es la función. Esa es la función que cumplen las cuentas complementarias de activos. Eso es lo único que nosotros podemos ver, que son las únicas dos que se afectan en el balance. Las cuentas por cobrar en la cuenta clientes y la propiedad, planta y equipo en todo aquello que es la propiedad, independientemente de el terreno que no forma parte de la depreciación, ¿verdad? El terreno no forma parte de la depreciación porque el terreno no sufre, como se los dije, no sufre lo que es depreciación, sino él lo que hace es
más bien que crea plusvalía. Entre mejor tengamos un terreno, obviamente vamos a tener lo que es plusvalía, pero sí a los edificios, el mobiliario, no puede ser nada. El mobiliario, maquinaria, equipo de transporte, eso sí, porque ya les expliqué, compré el escritorio, ¿verdad? Y el escritorio ya después usado ya no tiene el mismo valor. Es como cuando compramos un vehículo personal, ¿verdad? Compro un vehículo, me cuesta, ¿qué? 200,000 lempiras, nuevo. Pero ¿qué pasa? A medida yo lo vaya usando, mi obligación es ir viendo la depreciación de ese vehículo, porque ya el siguiente año el vehículo ya no va a costar lo mismo que lo voy a comprado, sino que ha ido bajando de acuerdo a la ley y a las tablas de depreciación su valor real en el tiempo. Entonces, esto es lo que hacen las cuentas complementarias de activos. De ahí lo demás, pues vamos trabajando. Mira, otros activos, gasto de organización, total de activos, 9 millones. Total de activos corrientes, 3.110.220. Total de activos no corrientes, 6.092.360. Total de los activos, 9.202.580. Y usted observe el pasivo es igual, ¿ve? El pasivo no tiene, mire, ninguna modificación. Solo hay propiedad, planta de equipo y clientes para cuentas complementarias. De ahí, mire, lo demás sigue siendo igual. Pasivo corriente y cuentas por pagar. Aquí había un valor cobrado por anticipado que era unas rentas cobradas, ¿verdad? Tenemos cuentas por pagar de no corrientes, documentos por pagar y tenemos préstamos bancarios para un total de activos de 1.884.560. Activos menos pasivos me va a dar el patrimonio de 7 millones. El patrimonio son 7 millones. Voy a ver, aquí lo voy a resaltar. El patrimonio de esta empresa es de 7.318.020 lempiras. ¿Cómo lo saqué? A los 9 millones le resté, a estos 9.202.580 le resté el pasivo de 1.884.560 para un patrimonio de 7.318.20. Pero observamos que en el ejercicio había reserva legal y había utilidad del ejercicio. Si no, aquí lo vamos a mostrar. Había reserva legal, miren, está reserva legal. Vamos a ver dónde está la reserva legal aquí, en el 14, 25,000. Y teníamos utilidad del ejercicio en el 23 con 760,340. Entonces aquí lo tenemos. Reserva legal 25,000, utilidad de ejercicio 760,340. Para calcular este capital que tengo aquí de 6.532.680, hice eso. Al patrimonio le resté las reservas y las utilidades y la diferencia es el capital. En este caso, tengo que agregarle la letra porque es Maffer, SDRL. Y entonces aquí, perdón, hijos, no le coloqué social. El capital social de la empresa es, ¿qué significa ahí estadísticamente? Que esta empresa anda bien, ¿sí? Si de 9 millones de activos tiene un capital de 6.532.000, su pasivo es como un 10%, ¿verdad? Entonces la empresa anda bien. Entonces aquí tenemos, mire, la firma del gerente, el cuadre, ¿verdad? Que le digo yo, el balance que tenemos entre los activos y los pasivos, que nos tiene que dar igual. Y tenemos una nota aquí, dice, el balance general o estado de situación financiera de Comercial Maffer SRL en forma de cuenta es igual al balance general en forma de, cuenta de distribuciones. De distribución. Se realiza con los datos del estado de situación financiera del reporte del ejercicio 2. Con esto, del ejercicio 2. O sea que lo que les estoy diciendo ahí es que vamos a elaborar un estado de situación financiera en forma de reporte igual que hicimos, en forma de cuenta igual que el de reporte. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros podemos mencionar de la diferencia entre cuentas complementarias de activos.
¿Sí? De ahí lo que tenemos son los ejercicios que mañana me van a trabajar en su casa. No les voy a dejar mucho, solo el número 1. Lo van a hacer en forma de reporte. El número 1. El número 1 en forma de reporte. Y el número 2 tiene depreciaciones, que sería en forma de... pero ese va a ser después. Para mañana solo les quedará de tarea el de forma de reporte. Profesor, ¿cree que puede poner el ejemplo de depreciación? Que ocupa ver algo. Ya, ese está también en O sea, más que todo era una duda de que cómo vamos a saber qué cosas se va depreciando. No, de todo lo que es propiedad, planta y equipo. Todo de propiedad, planta y equipo se deprecia. Menos que alguien que le quiera decir que menos que no vamos a depreciar. Primero, clientes, ¿verdad? Con la estimación de cuentas incobrables. Los terrenos no se deprecian. Los terrenos. Exacto. Pero aquí, clientes, vamos a restarle la estimación acumulada de cuentas incobrables. Ya les expliqué que estas son cuentas que la empresa no las pudo cobrar. Esa estimación va a venir en la tabla. Sí, sí, todo viene ahí. Ok, y también vendrá la depreciación de cada cosa. Sí, pero recuérdense que ahorita, mañana la tarea solo va a ser el número 1, igual que este que estaban aquí. Igual que este. Bueno, está bien. ¿Verdad? Esa es la tarea que les queda para mañana, que lo hagan en su cuaderno en forma de reporte y también estudiarse las cuentas, pues que de eso depende de todo este trabajo que estamos realizando. Bueno, como decía Eric, las cuentas complementarias de activos solo las vamos a usar en las depreciaciones de edificios, de mobiliario, de equipo de reparto, equipo de transporte, de maquinaria. ¿Sí? Con el ánimo de conseguir esos saldos reales. Recuerde que los estados de situación financiera es conseguir esos saldos reales de un año hacia otro. Después venía lo que les dije, este ejercicio van a ser variedad de los amigos. Irlo elaborando. No les dejo más, solo eso. Tienen 3 horas, toma mañana. 3 horas que son 120 minutos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Recuerden que ustedes los van a hacer, yo los voy a revisar en la plataforma, aquí, perdón, en la pantalla, y después ahí los vamos a ir corrigiendo. Poco a poco. O sea, lo podemos hacer en digital. No, hágalo en el cuaderno. Yo lo quiero ver que lo hizo en el cuaderno. ¿Y cómo lo presentamos? Lo subimos. Vamos a ir leyéndolo. Ah, ok, bueno, sí. Sí, lo importante es que yo quiero que los aprendan a hacer bien. No, sí, yo sé que ustedes digitalmente me lo hacen todo. La tecnología no me es mejor que yo. ¿Alguna pregunta? Ashley. Yo tengo una, profe. ¿Verdad que para encontrar el capital social al activo le tenemos que restar el pasivo, las reservas y los resultados acumulados? No, ya lo he explicado. Y como usted dijo, ya no pude entrar a la clase. Ok, la primera parte, Ashley. Primera parte. Si en el ejercicio no se le da capital social o capital, pero sí le damos reservas, le damos utilidades, ¿sí? Fíjese bien lo que le digo. Pero usted ya está elaborando el estado de situación financiera, ya hizo los activos, ya tiene el total de los activos, ya tiene el total de los pasivos. Su tercer paso será encontrar el patrimonio neto de la empresa. ¿Cómo encuentra el patrimonio usted? Restándole al activo el pasivo. Ok. Una vez que ya tiene el patrimonio neto de la empresa, va a restarle las reservas y las utilidades. ¿Sí? Y lo que le sobre lo va a colocar en el capital social, porque ese es el capital social de la empresa. Una vez deducidos a 2. Sí, por eso le decía de que para encontrarlo se restaba el activo, el pasivo, después las utilidades y la reserva. No, pero así como me lo dicen, no. Al patrimonio le resta las utilidades y la reserva. En esa orden. ¿Sí? Ok, sí, Vale. Sí, ya la entendí. Ya en el ejercicio que les dio, ahí estaba la forma como él lo explicaba. ¿Se acuerdan? En un ejercicio que le subí. Ahí está la forma como creo que era en el ejemplo
los cuadritos que iban a hacer ustedes. Ahí está. Ahí en esa parte final está como yo se los hice. ¿Verdad? Bueno, ¿alguien más? Le estoy robando los 10 minutos ya. Tomo de ¿a qué hora salíamos? A las 6, ¿verdad? Pero hoy vamos a ir 5:50 porque son los 10 minutos de transición. Bueno, pero si tienen preguntas no hay problema. Seguimos. Lo importante es que ustedes comprendan el trabajo. Miren, aquí la idea no es de cubrir un contenido, sino de que ustedes aprendan ese contenido. ¿Sí? Recuérdense que la unidad 3 tuvimos 3 semanas trabajándola. 3 semanas. Probablemente tengamos unas 2 o 3 semanas que vamos a estar trabajando. De hecho, ya le voy a atender, Eric. De hecho, ustedes observan, el viernes van a examen. Ya vamos tratando de acumular la mayor cantidad de puntos, porque si hay algún atraso porque no hemos terminado, pues nosotros seguiremos, no hay ningún problema, pero ya tenemos parte de la calificación avanzada. Sí, Eric. El examen que damos ya es como, o sea, supongo yo que es el examen final del parcial, sin embargo no de temas. Miren, la verdad que en el CIE no hay semanas de examen. Ustedes saben muy bien, nosotros vamos evaluando de acuerdo a lo que vamos enseñando. Se llama evaluación continua. No como en otros colegios, ¿verdad? Que ahorita, vaya, de hecho les voy a contar que yo mañana voy a una sesión porque ya vamos a planificar los exámenes del primer parcial del otro colegio, que es del 4 al 8 de probablemente muchos ¿verdad? Eso lo estoy hablando de otro colegio, pero probablemente muchos de mis compañeros a ustedes les vayan a colocar exámenes en esa semana de 4 al 8, ¿verdad? Porque no han hecho exámenes ahorita, no han hecho pruebas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros en el área trabajamos con evaluación continua, ¿verdad? Unidades terminadas, unidades evaluadas, ya sea con pruebas, con trabajos, con tareas. Y eso es lo que estamos haciendo. Si ustedes observan bien, hicimos examen de la unidad 1 y 2. Ahora vamos a hacer examen de la unidad 3. Más adelante vamos a hacer examen de la unidad 4. Y así vamos a ir trabajando, ¿verdad? Lo importante es que en cada parcial ustedes vayan acumulando los puntos necesarios para su nota. ¿Sí? Pero ¿qué lleva eso? Que ustedes estudien, que hagan las tareas, que participen, un montón de... miren, les voy a honesto, aquí solo participan 3. Si no es Eric, es Juan José, y así, pero los demás no les conozco la voz. No les conozco. Ustedes sí estamos urgidos por irnos al colegio. Bueno, ¿alguna pregunta? Nada más, si no nos vamos. Nos vemos el viernes en el examen. Estudien. Vemos. Nos vemos, profe. Vaya. Profe,